Muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio sobre la construcción de la función legal del mañana en la era post-COVID-19, para lo cual me acompañan hoy Carolina Orjuela, Daniela Acevedo y Ricardo Winter de EY Colombia y de EY Brasil. En este conversatorio no solo queremos contarles cosas que muy seguramente ustedes están experimentando hoy por hoy, sino que queremos ir un poco más allá y compartirles algunas recomendaciones y algunas experiencias para que, sin importar el tamaño o la madurez del área jurídica de sus empresas, puedan empezar a transitar exitosamente por el camino de la transformación de sus modelos de operación para adaptarse a la nueva realidad que seguramente nos está esperando a todos desde ahora. Si pasas, Dani, a la siguiente diapositiva. En los años recientes hemos estado oyendo hablar mucho de la transformación digital en todos los sectores. Sin embargo, en una encuesta que realizó EY el año pasado, era pre-COVID, a más de 1.000 abogados senior in-house de 25 países, encontramos que 2/3 de los encuestados consideraron que los servicios legales empresariales, o sea, los departamentos jurídicos internos, se han quedado atrás en comparación con otras áreas como el área financiera, por ejemplo, en lo que respecta a innovación y por lo tanto no han visto aún los beneficios de la innovación. Los abogados hemos estado acostumbrados a una modalidad de trabajo más tradicional, el trabajo presencial, el trabajo más documental, más físico. Sin embargo, pues el COVID nos lanzó a todos, incluidos los abogados, a un entorno de trabajo muy diferente. Y lo que hemos visto es que el volumen de trabajo en las áreas legales y la dificultad para su gestión se ha multiplicado. Creo que eso lo hemos vivido todos. De la noche a la mañana se ha exigido a los abogados de empresa que se adapten a una nueva realidad para la que probablemente no se habían preparado, porque sin duda además, pues esta es una realidad que nadie podía anticipar. ¿Qué estamos afrontando hoy? Trabajo en casa con equipos dispersos, con análisis y discusiones virtuales, la necesidad de tener la digitalización de todos nuestros documentos, la dificultad de acceder de manera rápida a los contratos y a la información que se requiere, tener que usar firmas digitales, un mundo nuevo que es la toma de decisiones en asambleas y juntas por mecanismos también virtuales, toma de decisiones en segundos que antes podían discutirse por días en decisiones, en reuniones presenciales, y una gran avalancha normativa. Estamos en emergencia sanitaria que se va a prorrogar, hemos tenido 2 emergencias económicas. A título de ejemplo, un estudio que realizó la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI a finales de abril indicó que se habían expedido hasta ese momento, finales de abril, 228 normas. Esto es un promedio de 6.2 normas al día. Y a esto tenemos que sumarle que las empresas hoy pues están operando en un entorno regional, en un entorno global, entonces pues no es solo la necesidad de estar actualizados sobre lo que está ocurriendo en Colombia, sino sobre lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Luego, pues para nadie es una sorpresa que hoy las empresas, sin importar el sector económico en el que operen, están experimentando una gran presión sobre sus modelos de operación. Y las áreas legales empresariales pues no son ajenas a esta presión. Entonces, pues creemos que si bien la frase de las áreas legales deben transformarse hoy debe sonar un poco trillada en este momento, ahora más que nunca es necesario que los líderes de los departamentos jurídicos adopten una visión que les permita adaptar rápidamente su esquema de operación y adaptar rápidamente herramientas de tecnología que les permita automatizar alguna de las actividades. Así que, en conclusión, toda esta crisis nos ha enseñado que necesitamos prepararnos mejor. Uno, para la transición en la que estamos, que implica seguir con nuestras actividades y retornar físicamente al trabajo. Y segundo, hacer una transformación para adaptarnos a lo que será la nueva normalidad después del COVID. Y para hablarnos de lo que podría ser la nueva normalidad, le cedo entonces la palabra a Carolina Orjuela. Hola, muchas gracias, Jime. Bueno, digamos que, claro, por supuesto, todo este tema que estamos viviendo hoy en día en temas de COVID nos empieza a preguntar un poco cuál será realmente como esta normalidad y cuál va a ser como ese comportamiento realmente de, no solamente de nosotros como empleados en el área legal, sino también de nuestros consumidores y de las personas que están en nuestro entorno. Entonces, con esta nueva visión social, lo que queremos en este primer slide es mostrarles los 5 elementos de un estudio que realizó EY a nivel latinoamericano, donde los autores son Gilberto Lozano e Iván Álvarez,
y queremos evidenciarles un poquito cuáles son esos 5 elementos que debemos tener súper presentes para estos procesos de transformación. Entonces, la nueva normalidad tiene un componente de convivencia y socialización, otro de salud consciente, otro de nuevas formas de trabajo, que ahí realmente es donde nos vamos a enfocar mucho, movilidad redefinida y consumo responsable. Entonces, pasamos al siguiente slide. Listo. Entonces, en temas de convivencia y socialización, por supuesto, hoy en día no es un tema solamente de nosotros como personas, sino también de nuestros clientes y en nuestros equipos de trabajo. Empezamos a transformarnos dentro de todo esto, ¿no? O sea, cómo igual empezamos a complejizar un poco la forma como teníamos un tema de convivencia y socialización. Vemos, por supuesto, primero el esquema de multiroles, ¿no? Donde igual puede ser que las personas estén trabajando en su casa, pero también les está tocando ser padres, profesores, ser cocineros, aseadores, deportistas, y hay un montón de roles que se nos empezaron a juntar. Esto, por supuesto, lo que estamos viendo es que es algo que no es relativamente temporal. Por supuesto, el tema de trabajo en casa o teletrabajo se nos va a extender más tiempo, y ese esquema multiroles es un reto que hoy tenemos todos como empleados, todos como personas. El segundo es, muchos espacios no estaban del todo adaptados. Y aquí obviamente se ha disparado exponencialmente el tema de las búsquedas en Google de espacios flexibles, escritorios, sillas cómodas para trabajar. Digamos que inicialmente incluso la gente trató de empezar a pensar cómo el comedor se volvía un espacio para comer, pero después por la tarde se volvía un espacio para juegos, y de pronto en algunos escenarios se volvía un espacio de oficina para poder tener una teleconferencia. Entonces, todos los espacios se nos están volviendo absolutamente flexibles, donde la socialización ahí empieza a tener unos roles supremamente diferentes. Por supuesto, el tema del tejido social ahora lo hemos vuelto mucho más virtual, ¿cierto? Donde igual ya tenemos este tipo de reuniones por teleconferencia, cada vez estamos trabajando mucho más con temas virtuales, pero no solamente en temas laborales, sino también en temas sociales, y empezar a tener un poco de relacionamiento con otros. Por eso seguramente a todos ya les habrá pasado que empiezan a tener más teleconferencias con amigos que hace rato no se veía, con familiares que también hace un tiempo no tenía tan cerca. Esos espacios virtuales además se han prolongado, entonces uno dice, no, veámonos una horita el sábado o el domingo, y realmente se han extendido. Sin embargo, en temas, digamos, como de ocio, familiares y sociales se extienden, pero en temas laborales se han vuelto más cortos. Las reuniones igual ya no son de 2 horas, hora y media, incluso ni siquiera una hora, sino se han vuelto de media hora, 15 minutos, y empiezan a ser mucho más efectivos en términos laborales. Y por supuesto esto nos genera un reto, que es el balance entre la vida laboral, familiar, porque todo está mezclado dentro del mismo ecosistema. Entonces, nuevamente, toda esta parte de convivencia y socialización son elementos claves que hoy tenemos que tener presentes, que aunque estamos viviendo dentro de la cuarentena, para los que estamos dentro de cuarentena, también hay algunos componentes de eso que van a permanecer, y esto nos va a impactar también en cómo nos relacionamos como áreas y cómo trabajamos no solamente dentro de esta área, sino también cómo nos relacionamos con otras áreas de trabajo. Siguiente slide, por favor. Bien, el segundo entonces es la salud consciente, y aquí empezamos a tener un tema de bienestar físico y mental, que hoy en día es súper importante. Digamos que por supuesto todos estamos guardándonos por un tema de salud, ¿cierto? Para estar mucho más cuidados. Sin embargo, hay un tema importante, y es, hoy las personas están disminuyendo su salud física, aunque hay muchas búsquedas de hacer ejercicios en casa y trabajar en casa para poder mantenerse. La gente todavía tiene la sensación, y los colombianos todavía tienen la sensación de querer buscar espacios afuera, de salir a trotar aunque sea un rato, digamos como de un poco de airearse, ¿no? Entonces, si bien hay algunas búsquedas iniciales, realmente la gente se está cuidando físicamente menos en la cuarentena de lo que uno esperaría. Eso es lo que nos está trazando los estudios. Pero lo compensan con un tema de alimentación saludable. Entonces dicen, ok, no estoy haciendo ejercicio, pero me estoy alimentando de una manera más saludable. Entonces, hay como un tema bien interesante. Los temas mentales, por supuesto, es algo que es súper importante, y hoy en día incluso todo el tema de salud mental se va a empezar a incrementar cada vez más. Incluso se dice que eh, más la post-cuarentena o el post-COVID es donde más se va a empezar a ver, es el tema de salud mental. Entonces, ¿qué ha empezado a tonar todo el tema de salud consciente? La gente cada vez está siendo mucho más consciente de alguna manera de cocinar en casa, de los alimentos que sean nutritivos, de tener un balance.
de empezar a mirar de pronto cómo empiezan a consumir cosas mucho más cercanas o productos más locales, que es lo que llamamos kilómetro cero, ¿cierto? Que es entre más cerca de donde yo vivo esté consumiendo de alguna manera, me genera mayor sensación de conciencia con el medio ambiente. Eh, y digamos que sí va a ser importante sobre todo que para las áreas de trabajo estemos muy pendientes de nuestros colaboradores, incluso también de nuestros compañeros, de cómo está ese bienestar físico y mental. Y eso es un reto que también nos empieza a generar importante. Nuevamente, digamos que más el físico es más fácil de resolver, pero el mental tiene unos retos bien importantes. Siguiente slide, por favor. Entonces, el tercer punto que tenemos eh, es las nuevas formas de trabajo. Y aquí digamos que, por supuesto, como bien hablaba hace un rato, sabemos que hay varios temas que se van a mantener dentro de toda estos 6 meses que vienen, 8 meses que vienen. Vamos a empezar a trabajar en muchos esquemas híbridos, que es remoto presencial. Seguramente las oficinas y las operaciones van a abrir, algunas ni siquiera han parado, pero van a ser elementos muy puntuales. Entonces, nuevamente aquí hay que empezar a desarrollar y a fortalecer nuevas capacidades y nuevas habilidades que se necesitan. Primero, el tema del liderazgo remoto. Ya veníamos ya desde hace mucho tiempo trabajando en temas de liderazgos corporativos, de cómo cambiar los esquemas de liderazgo, pero en este momento nos enfrentamos a cómo soy líder de una manera remota, cómo hago seguimiento, cómo llevo trazabilidad, cómo estoy pendiente de mis equipos de trabajo, nuevamente temas de salud mental, de su bienestar. Entonces, aquí hay nuevas capacidades que hay que empezar a desarrollar. Hay un elemento que las compañías hoy nos están mencionando muy frecuentemente y es la gente empieza a tener ese sentido el sentido de pertenencia muy alejado, ¿no? Empieza como a perderlo, como que ya no me siento de la compañía y no es un tema solamente como de tener como cosas en la casa con el branding de la empresa, sino es cómo generamos ese sentido de pertenencia de los grupos de trabajo, de seguir teniendo esos espacios colaborativos donde nos seguimos ayudando. Y ahí hay unos retos muy importantes que tenemos que trabajar todos como organización. Por supuesto, el tema de ajustar los espacios es algo que va a ser definitivo. Hay que ajustar los espacios de la casa para poder tener un espacio para poder trabajar. Nuevamente, esto va a ser posiblemente algo prolongado, en lo cual vamos a necesitar como poder establecer todo esto. Y hay un tema muy positivo. De alguna manera, esto, como bien nombrado ahorita, las reuniones cada vez se vuelven un poco más cortas, se vuelven ligeramente más eficientes, uno se vuelve mucho más eficiente en términos de tiempo y la ventaja que estamos teniendo es que estamos disminuyendo los recorridos y también los viajes, ¿no? O sea, lo que nos implicaba pronto desplazarnos hasta donde un cliente, desplazarnos hasta la oficina, son espacios que hoy estamos aprovechando para tener reuniones mucho más eficientes. Y hay un dato aquí importante que está dentro del slide donde dice el home office ha incrementado la productividad entre un 13 y un 20%. Por supuesto depende del rol, pero nos está haciendo mucho más eficiente en términos de tiempo, ¿no? Y cada vez, como ven, también la frase final, el teletrabajo en Colombia viene desde hace muchos años empezando a aumentar y por supuesto con la cuarentena pues se ha incrementado de una manera exponencial. Siguiente slide. Como cuarto punto, entonces tenemos el tema de la movilidad redefinida. Y acá es bien interesante, digamos, entender cómo ahora ya veníamos trabajando un poco con los temas de las patinetas, veníamos trabajando con el tema de las bicicletas eléctricas, ¿cierto? Que era un esquema donde nos podemos estar desplazando fácilmente. Pero hoy en día la movilidad individual, por supuesto, se va a aumentar por un tema de seguridad. Cada persona, de alguna manera, cuando va a tener que hacer algún trayecto, va a ser mucho más tranquilo por su salud física y mental, desplazarse en algunos esquemas individuales. Pero, sin embargo, por supuesto, la movilidad colectiva se va a tener que transformar, se va a tener que rediseñar para poder darle confianza y seguridad a los trabajadores, ¿no? Entonces, si por ejemplo las compañías tienen rutas o ese tipo como de transportes colectivos que llevan a las compañías, a los empleados o de pronto incluso las mismas compañías hoy están empezando a pensar cómo hago para tener otros esquemas de transporte para que las personas cuando lleguen no estén en algunos espacios donde tengan mucho riesgo, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, en movilidad colectiva tenemos temas de hay que tomarse la temperatura, hay que tener chequeo constante de si alguna persona es positiva a COVID, llevar la trazabilidad de todo el viaje. Digamos que eso, por ejemplo, pues acá en Bogotá no lo han marcado bastante desde la alcaldía, donde hay unos
ciertos topes de cuánto las personas deben estar, por ejemplo, en todo el sistema de movilidad, puntualmente, digamos, en Transmilenio, ¿no? Entonces, ahí hay unos esquemas donde hay que transformarse, hay que rediseñarse y las compañías deben estar conscientes de cuál es la forma como se están desplazando y cómo se están desplazando y en qué horarios se están desplazando los empleados para garantizar esa parte segura. Sin embargo, por supuesto, esto nos está generando también una reducción de gastos en transporte importante, no solamente de manera individual, sino también en términos empresariales, ya que pues igual se han reducido un montón pues todos los viajes, ¿no? Entonces, tenemos elementos positivos y negativos, pero aquí lo importante es desde la compañía cómo estamos nosotros empezando a garantizar diferentes esquemas de movilidad para nuestros empleados. Y el siguiente slide, por favor, el quinto punto, en términos de transformación, pues es toda la parte de consumo responsable. Entonces, digamos que, por supuesto, nuevamente ahorita veíamos un tema de conciencia en la alimentación, pero hoy lo que sobre todo se está empezando a evidenciar es un tema de conciencia mucho más de disfrutar lo básico, disfrutar lo sencillo, y seguramente como áreas y como equipos de trabajo vamos a estar cada vez buscando más un poco de balance o de equilibrio dentro de la parte laboral, dentro de la familia, temas de ocio, y se empieza uno como a reevaluar muchas cosas, ¿no? Entre todos, entonces hay que estar muy atentos también como equipos de trabajo, cómo estamos empezando a calibrar este tipo de elementos, cómo estamos ayudándole a los empleados o a nuestros compañeros a poder equilibrarse en este tipo de cosas donde cada vez vamos a tener mayor conciencia en temas sanitarios, en temas sociales, en temas ambientales. Esos son los tres frentes que estamos viendo que van a ser los de mayor atención. Adicional a esto, esta pandemia de alguna manera también ha detonado un poco la conciencia también en cuanto a qué es lo que yo hago como trabajo, pero también cuál es mi propósito de vida y cómo estoy realmente trabajando en algo donde esté apoyando un tema a propósito de vida. Entonces es muy importante que también las organizaciones y como área tracemos el propósito individual, tratemos un propósito también como equipo de trabajo y seguramente esté muy alineado, por supuesto, al propósito que tiene la compañía. Y hay que estar muy atentos también nuevamente con nuestros empleados y con nuestros pares para poder empezar a llevar esa trazabilidad que lo que estamos haciendo también estamos aportándole el propósito individual, porque cada vez más, incluso con las nuevas generaciones, esto va a ser un reto importante. Ya igual hay varios estudios que han demostrado donde las nuevas generaciones no trabajarían en alguna compañía donde no esté alineada con su propósito. Entonces es bien importante estar muy atentos con esto. Y finalmente, pues digamos que todos los ajustes y la revisión de los gastos y de los lujos también va a ser algo importante, ¿no? Entonces cada vez estamos viendo cómo ya todo se ha vuelto mucho más sencillo, mucho más simple, con el objetivo básicamente como empezar como a liberarnos de muchas cosas que antes de pronto nos afanaban, ¿no? Temas de lujo, temas de compras en algunas cosas adicionales. Ya mucha gente lo que ha empezado a decir es, aquí ahora en la cuarentena me he encontrado cosas que no tenía ni idea que tenía y no sabía por qué las tenía, realmente nunca las he usado. Entonces, ese consumo responsable es algo que se va a mantener. Entonces, para cerrar, digamos que como compañías, como áreas de trabajo, va a ser muy importante que estemos mapeando dentro de los equipos de trabajo estos 5 elementos que les estoy trazando, de tal forma que uno pueda seguir consolidando el equipo de trabajo, la co-creación, que se siga teniendo ese sentido de pertenencia con la compañía para nuevamente transformarse y seguir avanzando a estos nuevos esquemas que nos está trayendo el mercado. Siguiente slide. Aquí entonces les vamos. At EY Law, we believe that for legal transformation to succeed, you need one holistic end-to-end approach to guide you. Connecting the right work and the right people with the right technology around the globe. Through our multidisciplinary work with organizations, we are able to link legal more closely with other business functions. These are some of the ways our worldwide teams bridge the practice of law with the business of law. Global legal capabilities and centralized project management lead to complete entity compliance. Technology-driven process streamlines contracts and negotiations for a stronger business foundation. Weaving data privacy knowledge with cybersecurity experience helps identify gaps and prevents breaches before they occur. The differentiated combination of resources and capabilities within the EY organization creates a borderless ecosystem, allowing for constant evolution from every angle.
driven by people, powered by process and technology. This is how we help shape the legal function of the future today. Super. Aquí entonces los dejo con Daniel para la siguiente parte. Muchas gracias, Caro. Bueno, primero, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio. Todo esto que nos acaba de contar Carolina y un poco lo que nos estaba contando Jimena, realmente tiene un impacto importante sobre los equipos jurídicos, ¿no? Es decir, es un poco quizás ingenuo, si lo podemos pensar así, creer que los impactos que tienen las empresas en sus modelos de operación no van a impactar a los equipos jurídicos. Esto pues va a ser una realidad, por supuesto, y de hecho, pues muy seguramente muchos de ustedes ya lo están experimentando. En ese orden de ideas, un poco lo que les quiero mostrar a continuación. También un segundo. Un poco lo que les quiero mostrar a continuación, y creo que aquí no me voy a detener mucho, es cuáles son los retos que están experimentando o que notamos nosotros que están experimentando las áreas legales en este momento. Como de hecho lo mencionó Jimena al principio, desde EY el año pasado, o sea, incluso antes de que empezara, pues siquiera a conocerse todo este tema del COVID, empezamos a notar que las áreas legales en términos generales contaban o tienen 5 grandes retos que le están presionando muchísimo ahora, ¿no? Y pues, ¿qué ha pasado un poco, digamos, con esa circunstancia de la pandemia? Y no solamente en Colombia, y no solamente en México o en algún país en América Latina. Esto es algo que está ocurriendo en términos generales en todas las jurisdicciones a nivel mundial. Uno, el aumento de la complejidad de los negocios, ¿no? Claramente, incluso antes de entrar la pandemia, salen nuevas regulaciones que hacen más difícil, de alguna manera, que el área legal esté vigilando de alguna manera que la organización pues no esté incurriendo en algún riesgo legal. Y si a esto le sumamos ahora la avalancha de normas que se han venido presentando con el COVID, e incluso antes del COVID, pues hace aún más difícil la función legal. Y esto es importante considerarlo porque hoy en día posiblemente una de las áreas dentro de la empresa que más se ha visto impactada por la pandemia ha sido el área legal, casi que al punto que se ha convertido de alguna manera como en el responsable, ¿no? El área legal, el departamento jurídico, se ha convertido en el responsable de dar el visto bueno para que la empresa reanude sus operaciones teniendo en cuenta las normatividades que van sacando pues, los diferentes estamentos de gobierno. Y esto pues es bastante difícil de manejar en la medida que el equipo se encuentra sobrepasado por el aumento en el volumen de trabajo. Ahora, a esto sumémosle presiones que ya teníamos incluso desde hace algunos años, ¿no? Que es la presión en costos, palabras más, la presión de hacer más con menos, la dificultad que en general siempre se ha evidenciado en las áreas legales e incluso en los proveedores tradicionales de servicios jurídicos en cuanto a la generación de la predictibilidad en los costos y gastos asociados en lo legal. Y ahora, pues sumémosle que entre más pasa el tiempo, más difícil se convierte la gestión del talento humano, ¿no? Encontrar abogados con capacidades destacadas o diferentes, o mejor, un poco más flexibles, digamos, para estos ambientes virtuales, pues cada vez es un poco más difícil. Y adicionalmente traemos la presión de la transformación digital, ¿no? O de la, llamémoslo entre comillas, mal llamada transformación digital, en la medida de que no en pocas oportunidades nos hemos encontrado que transformación digital termina siendo adquirir herramientas
pero sin tener previamente como un propósito claro, estructurado, sin haber desarrollado un caso de negocio de tal manera que sepamos pues cuál va a ser el beneficio exacto que le vamos a sacar a esas herramientas, ¿no? Entonces, esto, digamos, muy a grandes rasgos, son el resumen de los retos a los cuales están enfrentadas las áreas legales actualmente. Esto, de nuevo, creo que no es nada muy nuevo e incluso muchos de ustedes pues puede que estén experimentando estos retos en mayor o menor medida en la actualidad, pero como lo decía Jimena, queremos con este conversatorio más que concentrarnos en hablar de los retos, mejor concentrarnos en hablar sobre las soluciones, ¿no? O sobre las posibles soluciones o los posibles caminos que pueden tener las áreas legales hoy en día para afrontar estos retos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer básicamente de dos formas. Uno, pues básicamente mejorando el modelo de operación del área, y esto es trabajar internamente dentro del área legal para construir hoy lo que va a convertirse en el corto plazo la función legal del futuro. Colocándolo en términos muy prácticos, esto, ¿cómo funciona? Y cómo hemos visto, de hecho, nosotros que funciona de tal manera que le podemos sacar el mejor provecho a los recursos que tenemos disponibles. Pues bien, nosotros recomendamos siempre comenzar con una definición clara de la arquitectura de procesos del área legal, de tal forma que en todo momento el área sepa cuáles son las actividades que se están ejecutando o, dicho de otra forma, tener definido el portafolio de servicios del área legal, porque además con ese portafolio de servicios yo voy a poder pensar en un modelo de recursos un poco más detallado, un poco más evolucionado, que incluso me permita pensar en cómo involucrar de manera inteligente proveedores de servicios legales que realmente me agreguen un gran valor, ¿no? Dentro de las operaciones que yo tengo en el área. No necesariamente por el hecho de que hoy en día no se esté llevando algo dentro del área legal, significa que no se pueda llevar. Puede ser perfectamente algo a evaluar dentro de la arquitectura de procesos, se amplía el modelo de recursos del área y posteriormente se busca o se incluyen a proveedores, pero que realmente nos traigan valor agregado, ¿no? Posteriormente, e importantísimo, comenzar con la construcción de dashboards que reflejen el comportamiento que tengamos siempre datos y la toma de decisiones con base en información tangible y cuantitativa. Dani, qué pena, no te estamos escuchando. Creo que hay problemas con tu red. Bueno, mientras Daniel regresa y nos sigue explicando esta parte de la presentación, pasaremos entonces a Ricardo, quien nos va a hablar un poco de la transformación de la función legal en marcha. Gracias, Daniela. Muchas gracias a todos por conectar en nuestro conversatorio. Es un honor para mí poder compartir con ustedes algunos de nuestros casos de Legal Operations, especialmente en Brasil, pero en Latin South como un todo. Yo agradezco a Daniel y Jimena la invitación y de antemano les pido perdón por mi portuñol. Yo voy a hablar lo más despacio posible. Bueno, para empezar, entonces, yo quería compartir con ustedes un poco del escenario del Brasil acerca de la gestión de la función legal. Y es un escenario muy complejo.
hay costos, gran costos involucrados. Por ejemplo, hay un estudio que hay una estimativa que las empresas gastan más de 157 mil millones de Brazilian reales, billones de Brazilian reales, y hay en una cotización normal eso sería algo aproximadamente en torno de 40 billones de dólares por año solamente para hacer la gestión de los procesos judiciales. Y ese monto representa aproximadamente 2% de la facturación de las empresas, un costo muy grande para las empresas entonces para hacer la gestión de los procesos legales. En Brasil actualmente tenemos 78 millones de procesos judiciales activos en todos los tipos de temas y hay aproximadamente 700 billones de reales en depósitos judiciales que algunos de esos pertenecen a las empresas y necesitan regresar para las compañías. Pasamos al siguiente slide, por favor. Con este escenario podríamos hablar un poco acerca de la práctica o cómo hemos ayudado a nuestros clientes, especialmente en Brasil, dado todo este escenario. Y el primer case es de una empresa global farmacéutica que hemos utilizado un método colaborativo para comprender la visión de la compañía acerca del departamento legal. Había un distanciamiento entre el departamento legal de la compañía y la parte operativa de la compañía. Entonces, cómo utilizar métodos colaborativos y de innovación para hacer una conexión mejor entre las áreas, diferentes áreas, y también crear un roadmap con futuras implementaciones de tecnología que permitan a la empresa atacar algunos de los retos mencionados anteriormente por Daniel. Empezamos, por tanto, por la investigación que comprende compilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para comprender el departamento legal y la compañía como un todo. Para hacer eso también utilizamos técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, para leer y comprender los datos de sentencias y de juzgados y así comparar correctamente la performance de los abogados. Y también hicimos otros análisis, por ejemplo, de FTEs, Full-Time Employment, para comprender las actividades y los tiempos de las actividades que son hechas por el Departamento Judicial. Después empezamos con la identificación de problemas y puntos de mejora, potenciales puntos de mejora. Para eso hicimos entrevistas y creamos análisis temáticas con programación. Yo voy a hablar un poco más acerca de eso en los otros slides. Para comprender los pain points y llegar, por tanto, a un diagnóstico con estudios de factores influentes y workshops de design thinking. Es importante decir que todo ese proyecto fue diseñado para comprender la metodología del design thinking como una de las herramientas o metodologías aplicables para el proyecto. Y por final llegamos a un roadmap para implementación futura de tecnología que también tenía otros tipos de alcance. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí yo voy a hablar un poco acerca del método que yo hablé en otro slide, acerca de las entrevistas y cómo
es posible hacer la utilización de tecnología para comprender mejor los problemas y los temas que son afectos a procesos judiciales. Entonces, hicimos una programación en R que cruza los datos de las entrevistas con los datos del sistema, con los impactos percibidos en los procesos judiciales. Por ejemplo, Horas Extras tenía un diferente tipo de origen, pero hay un padrón importante en la parte operativa de la empresa. Y al lado tenemos un ejemplo de roadmap que para implementación futura, con la análisis necesaria para el desarrollo versus impactos posibles para la compañía en 3 años para frente. Entonces, una vista completa acerca de los próximos pasos para combatir los retos principales del departamento legal. Pasamos al siguiente slide, por favor. Bueno, eso es un otro ejemplo interesante de proyecto que hicimos con una compañía global de Life Science, que hicimos la modelación ASIS de los flujos de trabajo del departamento, no solamente del departamento legal, pero los flujos de trabajo que también tenían conexión directa con otros departamentos, ejemplo del departamento contable. Entonces, para hacer la provisión de los procesos judiciales, hay un flujo entre departamento legal y departamento contable. Y hicimos entonces la modelación SIC2B y también, perdón, el sonido está bajo, yo voy a aproximarme. También hicimos una entrega de un MVP, que es el producto mínimo viable para hacer una implementación de tecnología. En este ejemplo, hemos utilizado la herramienta del Office 365, que es una herramienta que todas las compañías están acostumbrados a utilizar. Y utilizamos el SharePoint como la herramienta para captura y gestión de la información judicial. Por tanto, la comunicación oficial entre el departamento legal y los abogados externos, por ejemplo, fue hecha por medio del SharePoint. Los reportes consolidados para ayudar en el manejo de los datos fue utilizado obviamente el Excel, que es una herramienta que todos nosotros estamos acostumbrados. Y por fin, para la visualización de KPIs que fueron previamente definidos, hemos utilizado el Power BI, que es una herramienta del Office 365. Perdón. Entonces, todo eso con un costo bajo, porque ya tenemos la licencia, no tenemos que pagar mensualmente, no tenemos que depender costos mensuales, por ejemplo, para tener una licencia. Y también no necesitamos cambiar todos nuestros flujos de trabajo para poder utilizar una herramienta de mercado, por ejemplo. Pasamos al siguiente slide, por favor. Y rápidamente los principales beneficios del proyecto. Entonces, el cliente ha percibido una reducción de actividades manuales del equipo legal en 30%. La reducción de correos electrónicos en un 45%. Hicimos también una creación de un repositorio común de información jurídica y financiera, perdón. Un control de evolución del proceso con visualización en Power BI es posible porque todos están conectados por la misma herramienta y por el mismo sistema. Y también la generación de logs del sistema para la gestión efectiva de CLAs con firmas de abogados.
Entonces, eso fue una posibilidad simple de hacer una implementación rápida y con un costo más bajo y que el cliente podría percibir todos esos beneficios principales del proyecto. Yo creo que tenemos una pregunta y podríamos contestar las preguntas en Q&A, que si me permiten, por favor, solo para mantener el formato de la presentación y después vamos a enderezar todas las preguntas. Pasamos al siguiente slide, por favor. Bueno, y aquí yo gustaría de compartir con ustedes también una herramienta que es propietaria de EY, que está siendo desarrollada por EY Brasil en conjunto con nuestro escritorio de Nueva York. Entonces tenemos una inversión internacional para el desarrollo de esta herramienta. Más precisamente una herramienta propietaria que utiliza métodos de Advanced Analytics para capturar datos públicos de los procesos judiciales. Entonces tenemos un robot que va a los sitios de los tribunales, captura textos jurídicos como sentencias, juzgados de primera y segunda instancia, por ejemplo, y después creamos algoritmos capaces de leer estos textos y extraer informaciones relevantes para hacer análisis. Por ejemplo, los análisis que hemos hecho en este proyecto están relacionados con la predicción o la predictibilidad de éxito para cada tipo de pedido y proceso judicial. En el próximo slide yo voy a explicar un poco más acerca de la herramienta. Bueno, entonces solo para pasar las etapas de la extracción de datos. Entonces tenemos un robot que va a los sites de los tribunales. En Brasil tenemos una digitalización muy grande de los tribunales, de todos los tipos de materias. Aquí enfocamos en materias laborales, que son una de las más impactantes para las profesiones en Brasil. Entonces hicimos el download, construimos algoritmos que son capaces de extraer la información y también creamos algoritmos que proyectan el éxito futuro del proceso y también el tiempo que el proceso va a llevar hasta el final. En el próximo slide yo voy a mostrar un video rápido que explica un poco más acerca de la herramienta. Por ejemplo, yo puedo elegir una jurisdicción que va a cambiar mi percentual de probabilidad de sentencia, de éxito en sentencia o juzgado. Yo puedo cambiar el tipo de servicio de la empresa. Entonces, si son servicios financieros, si son servicios profesionales, yo puedo elegir el tipo de pedido, el juez, por ejemplo, que cambia los percentuales predictivos del final del proceso. En eso, otro algoritmo, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de elegir también el juez y otras variables importantes. Y el algoritmo calcula el tiempo que ese proceso judicial va a tener hasta una primera decisión, por ejemplo, o una segunda decisión, de acuerdo con el juez, de acuerdo con el tipo de servicio de la empresa, de acuerdo con los tipos de pedidos diferentes. Y también yo elijo el valor, el monto que yo pago para mis escritorios externos, por ejemplo, las firmas de abogados externos, y los costos potenciales que yo tengo para apelar en el proceso. Entonces, el algoritmo calcula
el costo estimado operativo para llevar ese proceso hasta el final o hasta la decisión de primera o segunda instancia, depende del marco necesario que la empresa quiera. Eso es una posibilidad de la empresa, de ayudar a las empresas y de los departamentos legales a tener una precificación, un budget mejor para los procesos judiciales. Y también el principal intuito de la herramienta es tener una posibilidad de una tomada de decisión más adecuada acerca, por ejemplo, de un eventual acuerdo que yo pueda hacer en el inicio del proceso judicial, por ejemplo. Entonces, son algunas posibilidades. Es importante decir que esta herramienta utiliza un conjunto de algoritmos propietarios de EY que son aplicables para todos los tipos de jurisdicción, a todos los tipos de textos legales. También es importante decir que fue un modelo jurídico y no es solamente un modelo estadístico o matemático. Entonces hay un modelo jurídico que es la base para los algoritmos presentados. Entonces tenemos la confianza acerca del resultado de los datos. Obviamente depende de variables, diferentes tipos de variables, diferentes tipos de temas que son importantes llevar en consideración en el momento de crear una herramienta de ese tipo. Bueno, yo agradezco nuevamente y creo que Daniel ha regresado para continuar con su presentación. Sí, Ricardo, muchísimas gracias y verdad, bueno, una excusa para todos ustedes, justamente mencionando, bueno, que la tecnología no era lo más importante, mi computador pues ha decidido vengarse de mí por estar diciendo semejantes cosas. Pues bien, retomando un poco lo que les estaba mencionando ahora, en términos generales, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Primero, comenzar con la arquitectura de procesos del área. Esto es tener claramente definido qué es lo que hacemos en el área, qué servicio le vamos a brindar nosotros a nuestro cliente interno, de tal manera que a partir de esa identificación de nuestros servicios, de las actividades que ejecutamos, podamos, incluso antes que pensar en el uso, adquisición, desarrollo de herramientas de tecnología, podamos pensar en mejorar quizás nuestro modelo de recursos, ¿no? Ya sea formando nuestro talento humano internamente o ya sea acudiendo a proveedores de servicios legales que de alguna manera me amplíen ese abanico de recursos, valga la redundancia, con los que podemos contar nosotros en el área legal. Posteriormente, como se lo estaba contando justo antes de que pues, se crasheara el computador, la estructuración de una arquitectura de datos e información, de tal manera que empecemos con las buenas prácticas de implementar indicadores para dar cuenta de cómo estamos gestionando nuestra área y de esa forma podamos en últimas tomar decisiones, pero decisiones cuantitativas, ¿no? O sea, que realmente cuando digamos vamos a traer, por colocar un ejemplo cualquiera, una herramienta de automatización de contratos, sepamos cuantitativamente hablando, esa herramienta cuánto tiempo nos va a reducir a nosotros como equipo legal la carga de trabajo e incluso más importante aún, cómo vamos a mejorar el servicio que le brindamos a nuestro cliente interno, pero de nuevo con datos. Muy, muy interesante, de hecho, y digo, no lo teníamos planeado así en la presentación, pero cayó muy bien lo que estaba mencionando Ricardo, y era que en los beneficios de la implementación de las herramientas, si se dieron cuenta, hablábamos en términos porcentuales acerca de las ventajas que tenían pues realmente haber desarrollado o utilizado esta herramienta para el área, ¿no? Quizás entonces, y si retomamos un poco lo que estamos diciendo es, ¿cómo podemos construir la función legal del mañana? Bueno, primero transformando nuestro modelo interno de operación y recomendamos que este sea el camino que utilicemos para transformar ese modelo interno. Quizás la moraleja de esta primera sección podría ser, en la medida que tengamos una arquitectura de procesos correctamente identificada, es decir, en la medida que tengamos nuestras actividades claras y tengamos la información organizada,
pues entonces ahí sí vale la pena pensar en la tecnología. En últimas, recordemos que la tecnología es un medio, ¿no? Un medio para conseguir algún resultado en particular, más no es el fin en sí mismo y sería equivocado pensar que yo voy a traer una herramienta y que esa herramienta me va a solucionar absolutamente pues todo en la vida, ¿no? Dani, si le damos siguiente, por favor. Ahora, algunas personas nos han preguntado, bueno, perfecto, listo. Entonces, comenzamos por el tema de procesos, pero ¿por dónde comenzar dentro del tema de procesos? Es decir, también es que es verdad que, pues, hablar, digamos así, como muy a grandes rasgos de, es importante que tengas identificados los procesos del área, puede sonar un poco difícil. Nosotros en EY hemos desarrollado un modelo de madurez de la función legal, que lo denominamos el modelo M3. ¿Por qué M3? Porque es un modelo que funciona con 3 niveles de madurez, donde pues, el nivel 1 es el proceso no existe o no está implementado de ninguna forma, o ocurre pero de una manera completamente aleatoria. El nivel 2 pues sería que hay algo de gestión y el nivel 3 pues es un proceso completamente identificado. Y con base a un poco, digamos, nuestro conocimiento global, en la medida que atendemos a clientes pues prácticamente en todos los países del mundo y ayudamos a empresas en todos los países del mundo, lo que hemos identificado es que las áreas legales de las empresas de clase mundial tienen 12 factores de desarrollo. Quizás, digamos, hay unos modelos que consideran otros factores, hay otros que consideran menos, pero con base a nuestra experiencia, esto es lo que hemos encontrado. Estos 12 factores de desarrollo es lo que nosotros recomendamos que sean los procesos a analizar dentro del área legal. E incluso démonos cuenta que hay procesos per se que no son necesariamente dependientes de que traigamos herramientas tecnológicas, como por ejemplo los procesos del grupo 7, que es entrega de servicios legales. Si nosotros tenemos claramente establecido cómo nosotros le brindamos apoyo a nuestro cliente interno, eventualmente si traemos una herramienta para hacer que eso ocurra de forma más automática, más rápida, que tenga una trazabilidad, está fenomenal, pero no es necesariamente la herramienta la que me va a permitir mejorar en sí este conjunto de procesos, ¿no? Entonces, ¿por cuáles procesos comenzar? Bueno, los 12 factores de desarrollo que les mostramos aquí, pues pueden ser una buena idea para hacer ese assessment del nivel de madurez del área legal y empezar un poco a focalizar los esfuerzos de transformación. Continuamos, Dani, por favor. Ahora, como les decía, ¿cómo construimos la función legal de mañana? 1, mejorando nuestro modelo interno. 2, extendiendo el equipo de trabajo del área legal. Y aquí a lo que quiero hacer referencia es, hemos descubierto que las áreas legales modernas están empezando a utilizar de forma inteligente proveedores de servicios legales para vincularlos como si fueran un integrante más del área, pero con sus capacidades en tecnologías de información. Por ejemplo, traer proveedores de servicios legales que nos ayuden a hacer la administración de la ejecución y el cumplimiento de los contratos, que es lo que se conoce normalmente como Contract Life Cycle Management, ¿no? En la medida que esos proveedores vengan con su tecnología y con su conocimiento, lo que vamos a hacer es extender el equipo de trabajo del área y no necesariamente mediante el crecimiento, digamos, en capital humano. No necesariamente tiene que ser así. Si yo soy un poco más proactivo, digamos, en cuanto a la gestión del modelo de recursos, bueno, voy a tener entonces la posibilidad de tener dentro de mi equipo de trabajo a proveedores de nuevo que me van a traer pues capacidades que a lo mejor desarrollarlas internamente va a ser pues un poco más difícil y a lo mejor no haría tanto sentido. Para finalizar y dar paso a la sección de preguntas y respuestas, que seguramente es algo que les va a interesar mucho, hay unas recomendaciones puntuales. Nosotros en este momento consideramos que las áreas legales en general, todas las empresas, esto es algo que mencionamos transversalmente en todas nuestras líneas de negocio, decimos, mira, enfoquémonos en el now, luego pensemos en el next, para que eso nos dé paso hacia el beyond, ¿verdad? Cuando decimos eso, un poco lo que queremos mencionar es, ¿cuál es la prioridad a hoy? Bueno, la prioridad a hoy, si pensamos para mejorar, digamos, nuestro equipo legal, va a ser mejorar la cultura de trabajo. Y esto a lo que hace referencia es, a todos nos agarró por sorpresa el cambio de estar en un modelo de trabajo tradicional o normal, llamémoslo así,
para luego saltar de buenas a primeras a un modelo pues totalmente remoto, ¿no? Y hacemos este salto, pero sin cambiar un poco la cultura de trabajo. De hecho, muchos equipos muy seguramente están lidiando con el tema de, pero ¿cómo hago para gestionar a mis analistas o en general, pues a mi talento dentro del área legal si no los puedo estar viendo, si no tenemos la comunicación que teníamos antes? Bueno, a hoy esa es la prioridad. Y aquí, por ejemplo, podríamos recomendar utilizar metodologías de gestión ágil de proyectos, como por ejemplo Scrum, que justamente lo que te dan son pautas para que no importa que no te estés viendo con tu equipo de trabajo, tengas parámetros para asignar de alguna manera responsabilidades y que el equipo funcione de una manera más o menos, digamos, independiente, ¿no? Entonces, de nuevo, a hoy, concéntrate en la cultura de trabajo de tu equipo. Posteriormente, ahora sí entonces empecemos a estructurar los procesos del área de tal manera que empecemos a identificar cuáles son las actividades que ejecutamos, por qué las ejecutamos así, qué artefactos de información utilizamos, templates, bases de datos, etcétera. Y finalmente, para el Beyond, ahí sí entonces decimos, vale, ahora sí pensemos en tecnología. Ya después de que estemos tranquilos trabajando con un modelo de trabajo cómodo para espacios virtuales, entonces ahora sí pensemos en traer herramientas, no sé, quizás de, bueno, inteligencia artificial. Aquí estoy viendo algunas preguntas que vamos a tocar ya justamente a continuación en el panel de Q&A. Traigamos herramientas de inteligencia artificial para leer contratos. Y entonces ahora sí pensemos en automatización de documentos, no solamente contratos, sino incluso conceptos. Y también, ¿por qué no? Pues pensemos en construir chatbots dentro de las plataformas corporativas, por ejemplo, nuestra intranet interna, para que ese chatbot sea el primer punto de control para los clientes del equipo interno, ¿no? Pensemos en eso, pero después de que ya tengamos un poco definido estos dos pasos previamente. Es un poco las recomendaciones que damos, que estamos seguros que les van a ayudar muchísimo e incluso va a ser más efectivo a largo plazo en cuanto a una gestión pues adecuada de los recursos. Entonces, Dani, ahora sí, si continuamos con la sección de Q&A. Mil gracias a los panelistas y gracias a ustedes por seguir con nosotros. Vamos a tomar ahora algunas preguntas que nos han hecho por la herramienta. Si no las podemos contestar todas, al final estarán los correos electrónicos de los panelistas, quienes estarán encantados de continuar esta conversación con ustedes. Y para empezar, acá hay una pregunta que creo que nos puede ayudar Carolina a responder y dice, ¿por qué es importante que las áreas legales piensen en transformar su modelo de operación? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que podrían tener de malo y por qué deben cambiar? Bueno, realmente el proceso de transformación hoy para todas las áreas es primordial. Digamos que sobre todo es importante empezar a entender que hay que empezar a tener mucha empatía y basado un poco en lo que está hablando ahora Daniel, es cómo empezamos a tener ese pensamiento del Human Centered Design, de tener mucho más entendimiento de los otros, de cuando me refiero de los otros es de nuestros equipos de trabajo, de nuestras otras áreas con quienes trabajamos, de nuestros clientes internos, posiblemente el cliente externo, y es cómo empezamos realmente a entenderlos de una forma diferente porque ya veníamos desde antes de la cuarentena con unos procesos de transformación importantes basados en volvernos muy centrados en el cliente, ¿no? O sea, en entender al humano, en centrarnos realmente desde la perspectiva humana y desde la empatía. Entonces, el proceso de transformación realmente es importante, es dejar de mirarnos al ombligo y de seguir operando como veníamos operando durante años y es empezar a entender mucho más desde el otro lado realmente qué es lo que necesita, cuál es la forma como necesita ver los reportes, eh, cuál es la frecuencia, cuál es el tono, cuál es el mensaje que de pronto estoy utilizando. Entonces el proceso de transformación no es solo, como ahora decía Dani, que es súper valioso, digamos, en qué cosas puedo mejorar y de pronto la tecnología, cómo me puede ayudar, sino también cómo empiezo también a transformar la forma como me estoy dirigiendo, cómo empiezo a aligerar también muchas cosas, cómo empiezo a hablar un lenguaje que tal vez otros también me entiendan. Entonces, ahí la respuesta puntualmente sería como realmente es un tema de empatía y de human-centered design, de basarse realmente en entender a los otros de una manera mucho más natural y genuina.
estás en mute. Ya. Gracias, Carolina. Una pregunta para ti, Ricardo. Cuando nos estabas explicando la herramienta que diseñaron en Brasil, nos consultan cómo es la carga de la información judicial y su futura actualización. Bueno, Jimena, en este proyecto que hicimos, la carga era manual porque hicimos un proceso para eso. Entonces, había una comunicación con el escritorio que cargaba los datos manualmente en el site de SharePoint, pero el Office, la herramienta de Microsoft, tiene la posibilidad de utilizar, por ejemplo, una app de automatización. Entonces, si tiene, por ejemplo, como tenemos en Brasil, los datos digitalizados en los sitios de los tribunales, es posible buscar automáticamente por medio de la automatización nativa de la herramienta de Microsoft. Mil gracias, Ricardo. Aquí hay una pregunta para Daniel. Nos preguntan por qué tú dices que la tecnología está muy bien, pero que no es lo prioritario en un proyecto de transformación digital. ¿No es contraintuitivo hablar de transformación digital sin considerar la tecnología primero? Bueno, pues esa yo creo que es una pregunta bien interesante. Suena contraintuitivo, pero es la realidad, ¿no? De nuevo, les voy a colocar un ejemplo práctico. Me escriben algunas personas y me dicen, oye, es que estamos utilizando una herramienta para hacer gestión de actividades dentro de nuestro equipo de trabajo. ¿Qué opinas de, no sé, una herramienta a la que sea, ¿no? Trello, Asana, Microsoft Planner, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues un poco la respuesta que yo les digo es, pues la herramienta me parece fenomenal, cualquiera que suba hasta va a funcionar muy bien. Pregunta más bien, ¿ya tienes un método para la gestión de trabajo utilizando ese tipo de herramientas? Como por ejemplo que está mencionando ahorita. ¿Utilizas de alguna forma métodos o metodologías de gestión ágil de proyectos para asignación de actividades? No, no tengo ni idea de qué es eso. Entonces, digamos que justamente ahí es donde está el problema, ¿no? Transformación digital no es traer herramientas y empezar a utilizarlas y ver de pronto eventualmente si, pues, si nos sirven o si no nos sirven. Y mucho menos, digamos, si esa herramienta pues, es costosa, ¿no? Un poco con base, de nuevo, a la experiencia e incluso pues a la literatura, esto tampoco es que estamos aquí inventando pues el hilo negro, es ten claro, digamos, tus procesos internos, ten claras tus actividades y con base a esas actividades, ahora sí mira entonces qué herramientas te van a servir para apalancar eso, ¿no? Para hacer que a lo mejor sea un poco más automático, para que hacer que a lo mejor sea un poco más rápido, pero la tecnología por la tecnología nunca va a ser pues una buena idea. A lo mejor, pues chance eventualmente termina funcionando muy bien, qué bueno, pero no recomendaría yo que sea una inversión hecha al azar, ¿no? O que sea un esfuerzo hecho al azar. Traigamos la herramienta a ver si de pronto nos sirve. Creo que justamente, pues a pesar de que suene contraintuitivo hablar de transformación digital, creo que por último considera eventualmente las herramientas que vamos a incorporar a nuestro modelo de operación, pero primero tenemos que tener el modelo de operación claro. Sí, Dani, y para complementar también tu respuesta es, en los procesos de transformación que hemos realizado en EY, la transformación como tal hay que verla como un componente completo, ¿no? O sea, primero, que nos hemos encontrado es que las compañías se llenan de soluciones sin entender cuál es el problema. Y la solución entonces es traer una tecnología muy rápidamente, y eso es como ver todo como si fuera un clavo porque tengo un martillo. Entonces, un poco realmente dentro de la transformación digital, porque hoy todos igual ya estamos digitalizados, ¿no? Pero vivimos en el mundo digital. Es como dice Dani, realmente hay que ver la tecnología como un medio, más no es el fin. O sea, es un medio que me permite resolver algo, pero yo tengo que como compañía primero entender cuál es el reto que necesito resolver. De pronto es una eficiencia, una reducción de tiempos o de procesos, pero primero yo tengo que entender realmente cuál es el reto, porque si no, cualquier cosa me va a servir. Entonces es muy importante que dentro del proceso de transformación la tecnología se vea como un medio que me facilite y me ayuda, más no como un fin. Acá nos hacen otra pregunta que me voy a permitir responder yo. Nos dicen, a consecuencia del COVID-19, ¿consideran que haya una reducción en la contratación de servicios legales externos, por ejemplo, el de estudios jurídicos? ¿La tendencia será que el trabajo se realice con el equipo interno? Y aquí hemos visto tal vez como dos o tres tendencias distintas, y es, pues por un lado, como ya nos indicaba la encuesta que hizo Iguay el año pasado y que
y que creo que es algo que todos estamos viviendo, esta presión constante de los equipos de hacer más con menos, viene acompasada de lo que ha ocurrido con el COVID, donde vemos, yo creo que quizás dos temas van a venir. Uno, una asesoría muy especializada, porque van a venir, por un lado, un entorno litigioso bastante fuerte, muchas controversias contractuales por las discusiones alrededor de la aplicación de cláusulas de fuerza mayor, de cláusulas de suspensión de contratos, de renegociación de los términos económicos de los contratos e incluso procesos de insolvencia, donde pues ese es un tema en el que sin duda las compañías van a querer seguir contando con el apoyo de abogados externos. Por otro lado, y esto es algo que anticipamos que puede ocurrir en el segundo semestre del año, que ya hemos visto algunos indicios de que empieza a ocurrir, y es la necesidad de las compañías de revisar sus estructuras corporativas, uno para alivianarlas y quitar capas de estructuras que no se necesitan porque están generando unos costos innecesarios, o porque necesitan hacer fluir sus recursos de una manera más eficiente. Entonces, acá va a haber una necesidad de contar con asesores que sean cada vez más integrales. Entonces, no necesito solo al abogado, pero necesito el abogado corporativo que tenga a su lado el tributarista, que tenga a su lado el financiero y que puedan ayudar de una manera muy rápida a diseñar una estructura óptima, pero además a implementarla. Y tercero, y aquí viene unido un poco con lo que decía Daniel, hemos tenido ya varias discusiones con compañías que están empezando a pensar no solo para el área jurídica, sino también para algunas funciones del área financiera, en cómo tercerizan ciertas funciones que son críticas, porque se encontraron con que no tenían los business continuity plan bien implementados, con que no tenían la tecnología para responder y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, y que prefieren, ante una eventualidad de, no sé, de cuarentenas tipo acordeón, que es lo que nos ha dicho el presidente, o de una crisis futura que ya hoy pues no podemos descartar, no parece un escenario tan remoto, que esas actividades las desarrolle un externo. Entonces, vemos esa combinación donde o quiero que mi nómina me la liquide un externo, o que todas mis actividades de cumplimiento asociados a programas de prevención de lavado de activos, de cumplimiento de obligaciones de cuentas de compensación, etcétera, lo haga un tercero para evitar una interrupción en la operación de la compañía. Acá hay una pregunta que creo que nos pueden responder Daniel y Carolina. ¿Cuál es su opinión en la implementación de Legal Tech y Legal Design hoy en Colombia? Bueno, si quieren comienzo yo un poco. Pues en general, digo, no tengo ni idea, digamos, pues qué estarán utilizando exactamente hoy en día las empresas, porque creo que ese estudio no lo tenemos, aunque estamos de antemano, y creo que aquí nos podemos chiviar un poco, preparando un estudio que queremos hacer para no solamente Colombia, sino incluso algunos países de la región, para entender un poco las herramientas que están utilizando los equipos jurídicos actualmente. Pero sí que hemos notado, por lo menos desde las oficinas de prensa de algunos proveedores de tecnología, que a medida que pasa el tiempo, como que van entrando un poco más de herramientas, ¿no? Entonces, uno nota, por ejemplo, que Luminance, que es una herramienta de inteligencia artificial para la, digámoslo así, lectura de documentos, ya está empezando a tener cierto uso en Colombia por parte de empresas, lo cual, pues, digamos, se me hace muy interesante. Les puedo hablar también, no tanto de Colombia, pero quizás sí de México, y bueno, creería que eventualmente llegará a Colombia y al resto de países de América Latina. Herramientas de gestión documental, como por ejemplo iManage o NetDocuments. Sé que iManage, por ejemplo, que de nuevo es una herramienta de gestión documental, está siendo implementada en Banco Santander en México, seguro, no sé, por las directrices de Banco Santander de España. No se me haría raro que eventualmente llegue algún banco o alguna empresa muy grande en el país que pues, pueda utilizar esta herramienta y que le haga sentido. Eso entonces quizás desde el punto de vista de Legal Tech, pero sí que queremos hacer un estudio para entender un poco más qué herramientas hoy en día utilizan las áreas legales y bueno, esperamos compartirles pues, esa información, pues ojalá incluso antes de que acabe el año con este estudio lo terminemos. Y en cuanto al Legal Design, pues no sé, quizás creo que habría primero que definir pues qué es Legal Design, ¿no? Si quizás la pregunta es cómo se están transformando los equipos legales o las áreas legales para ser un poco más humanos, quizás, o para ser un poco más, bueno, para ser quizás un poco más fácil de entender de cara a los clientes, pues
bueno, digamos, no sabría decirles con exactitud en qué pues podrían estar las empresas, pero sí que al parecer, desde el punto de vista de la academia, pareciera que estos temas se empiezan a notar, a tomar cierta relevancia y cierto interés, ¿no? No sé, Caro, si tú tengas algún comentario Sí, adicional. para complementar eso, digamos, sobre todo lo que estamos viendo, y creo que esto es importante traerlo a colación, no es solamente un tema de las áreas legales. Es decir, hablar de design thinking y el pensamiento de diseño, es muy importante tener presente que no es una metodología, esto fue alguien que realmente es un pensamiento, es un esquema mental, es un mindset realmente, no es una metodología como tal. Por supuesto, está basado, como decía hace un rato, en el tema de empatía, el de poder ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros localmente? Localmente lo que estamos viendo es que las áreas administrativas, incluso áreas tan fuertes y tan rígidas como una auditoría interna, que es donde nosotros trabajamos mucho, las áreas legales se están empezando a enfocar a tener una visión mucho más centrada desde el otro lado, centrada desde la empatía, desde quiénes son mis otros clientes. Entonces, el tema del legal design, digamos que es cómo empezamos a traer todo ese pensamiento de diseño a las áreas legales y empezamos a transformar a las áreas legales desde design thinking, ¿cierto? Pero nuevamente, esto es algo que venimos trabajando no solamente con temas, digamos, en áreas puntualmente legales, sino también en auditorías, en otro tipo de áreas que tal vez son muy tradicionales en su forma de operar, y estamos trayendo ese tipo de pensamiento para que se empiecen a reinventar y reajustar a lo que necesitan los otros. Voy a dar un caso puntual, pero de pronto una auditoría interna pronto tenía unos documentos larguísimos, unos documentos muy extensos que pronto nadie se los leía. Cuando uno entiende al otro lado la persona, los clientes internos, uno se empieza a dar cuenta que de pronto la persona coge todo el informe que uno se demoró mucho tiempo en hacer y se va a 2 o 3 páginas puntualmente a revisar lo que necesita. Eso mismo está pasando en las áreas legales y ha pasado durante muchos años. Entonces es cómo empezamos a transformar y hacer mucho más ligero el proceso en beneficio, digamos, por supuesto, para los abogados, pero también para que la otra persona de pronto le haga sentido. De pronto a la otra persona yo no necesito entregarle algo escrito, sino simplemente es un tema gráfico y un infográfico porque es su forma de entender y interpretar la información. O de pronto es un video muy rápido, una cápsula muy rápida donde yo me encargo de entregar la información necesaria. Entonces, hay muchos elementos puntuales que estamos juntando desde la disciplina del diseño, desde la disciplina de la innovación para las áreas. Entonces, es como eso es importante tener en cuenta que no solamente para temas legales, que es súper válido, sino también para otras áreas. Ricardo, nos preguntan si el programa utilizado en Brasil y que nos presentaste ya funciona en Colombia. Bueno, aún no funciona en Colombia, pero hemos trabajado globalmente y todos los proyectos que hemos hecho en nuestra área son totalmente adaptables para todos los tipos de jurisdicciones y todos los tipos de temas necesarios. Entonces tenemos aceleradores que son posibles fácilmente de ser adaptados en cualquier lugar y son un conjunto de soluciones. Tenemos conjunto de diferentes tipos de tecnologías que son perfectamente adaptables en cualquier lugar. Daniel, nos preguntan cuál es una forma sencilla para levantar el inventario de procesos en áreas como las legales que no están acostumbradas a pensar en estos términos. Listo, buena pregunta esa también. Casi siempre yo comienzo pues recomendando, digamos, que hagan un estudio, pues ustedes a quién les responden, digamos, correos internos, un poco cuál es el contacto que tienen con el cliente interno, ¿no? Si, por ejemplo, el área legal todo el día está respondiendo correos con consultas, significa entonces que posiblemente tu mayor carga de trabajo o tu proceso más intensivo, pues un proceso de conceptos legales hacia cliente interno, ¿no? Entendiendo uno a quién le sirve, eso nos sirve a nosotros como áreas legales para entender cómo podemos estructurar nuestros procesos. Puede parecer algo que es difícil de hacer de entrada en la medida que no estamos tan acostumbrados, pero créanme que es más de tener la disposición y tener un poco la mente abierta, digamos, a que las herramientas, como de hecho lo está diciendo Caro, que son utilizadas por otras áreas,
marketing, ventas, operaciones, la que sea, también nos sirven nosotros en el área legal. Entonces, si todas las áreas de la empresa tienen procesos y pueden estructurar procesos e indicadores, pues ¿por qué nosotros dentro del área legal pues no lo podemos hacer? Entonces, de nuevo, ¿cómo comenzar? Primero, preguntarnos nosotros a quién servimos. Después de que nos preguntemos a quién servimos, ¿cómo lo servimos? Hacemos contratos constantemente, respondemos consultas comerciales, respondemos consultas laborales. Luego, después de que pensemos, digamos, en esos servicios que brindamos, luego ir pensando un poco acerca de cómo hacemos nosotros ese tipo de gestión. Si encontramos, después de hacer la reflexión, como que no existe, digamos, un método per se, sino que pareciera que fuera aleatorio, pues entonces aquí hay una buena oportunidad para cambiar eso y dejar que sea aleatorio y empezar a estructurar algunos pequeños procedimientos o algunos pequeños pasos para empezar a estructurar, digamos, los procesos del área. Y ojo aquí, digamos, con una cosa, no estoy diciendo que entonces va a quedar establecido que de ahora en adelante todas las consultas legales, laborales, por colocar un ejemplo, se deben de responder A, B, C. No estamos diciendo, digamos, que las respuestas frente a las preguntas que te hace tu cliente interno deben de ir siempre en un mismo camino. Más bien es la forma en la cual atiendes un poco esa gestión, ¿no? Entonces, quizás esto sea un buen paso. Resumiendo, mira a quién sirves y mira cómo lo sirves. Y a partir de eso empieza pues a ser un poco más ordenado en esos pasos. Mil gracias. Bueno, y ya para ir cerrando, queremos proponerles una pregunta a ustedes. Queremos conocer su opinión acerca de cuál consideran que es el obstáculo que causa mayor problema en sus áreas legales en este momento. Para eso, aquí estamos abriendo una pequeña encuesta en la que ustedes en sus computadores pueden votar. Y dependiendo de sus respuestas, los panelistas podrían proponer algunos comentarios adicionales. Listo, creo que ya cerramos la encuesta. Carolina, Daniel, Ricardo, siéntanse libres de comentar. Bueno, a mí me parece que quizás lo que más cuesta trabajo ahorita es la falta de orden en la gestión del trabajo del área y de hecho creo que se puede combinar con una pregunta que estaba entrando acá acerca de qué opinábamos acerca del Legal Project Management. Legal Project Management en general, creo que esto puede responder también justamente a esa pregunta, es un método para gestión del trabajo, ¿verdad? Dicho eso, cualquier metodología de gestión de proyectos nos sirve para el área legal. Yo en lo particular, por la facilidad en el aprendizaje, por la facilidad en la adaptación, recomiendo dos metodologías que, sabiéndolas utilizar, nos van a cambiar la vida, se los prometo. Una es Kanban, que es, Kanban y Scrum son ambas metodologías de gestión del trabajo que vienen de la industria de desarrollo de software, así funcionan pues, en general los equipos de desarrollo y eso les permite ser muy autosuficientes e independientes, digamos, de una gestión ahí donde el jefe está pues un poco, digamos, encima siempre del equipo. Scrum es el método de gestión, digamos, del equipo. Kanban es la herramienta de gestión de las actividades combinadas, normalmente se conoce como Scrumban. Y bueno, y eso ya solamente pues combinarle alguna herramientica que nos ayude con la gestión de las actividades. Hay muchas preguntas que nos llegan y nos dicen, ¿cuál es la mejor herramienta para ustedes en cuanto a hacer gestión de actividades? Yo digo, bueno, depende. Si en tu oficina, por ejemplo, tienen suite de Office, pues Office ya trae un montón de herramientas y entre esas Planner. Entonces, pues usa Planner, que Planner pues te va a funcionar bastante bien. Lo importante no es la herramienta, es el método que uno tenga para hacer esa gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quizá les podría comentar. Caro y Ricardo, no sé si tengan Sí, algo ahí para complementar un poco lo que estás diciendo, por supuesto la metodología y las herramientas son súper importantes, como dice Dani, pero también hay que trabajar muchísimo en el mindset de las personas, ¿no? O sea, digamos que entre más ágiles, para algunos se facilita mucho más porque, por su personalidad y por la forma como trabajan, pero es muy importante también, algo que nos hemos dado cuenta en varias compañías es la metodología es súper valiosa y las compañías invierten un montón en entrenamientos de metodologías,
pero es como también empezamos a cambiar el mindset de todo, porque yo puedo tener las herramientas, pero si no tengo el resto de las cosas conectadas, si no tengo tampoco las otras áreas conectadas, pues yo puedo trabajar muy ágil, pero cuando yo se lo pase o pase la batuta a la otra área, de pronto ellos no están tan ágiles. Entonces, ahí súper importante también cómo empezar a trabajar un tema de mindset agile, que es parte de lo que uno debe combinar con la metodología de lo que dice Dani. Uno combina también metodología con el tema de mindset para que realmente uno logre una aceleración real y contundente en las áreas. Sí, buen comentario ese. De pronto hay un pequeñito complemento y es que no solamente lo aprendas tú como, no sé, el líder del área, ¿no? O sea, si tú te Total. pones a aprenderlo, digamos, que es lo que está haciendo Caro, pero no le transmites ese mindset a tu equipo, pues digamos, no estamos haciendo mayor cosa, ¿no? Entonces, importante que no sea solamente algo de, voy a aprender entonces ahora esta metodología y voy a utilizar esta herramienta. No, vamos a ver cómo cambiamos realmente la forma que trabajamos dentro del equipo en general. E Sí, incluso si se puede involucrar a nuestros clientes y terceros, pues más que mejor. que ahí es cuando trabajamos mucho con el learning by doing, o sea, es como realmente no, es solamente como que me den la metodología porque cualquiera se lee un libro o se lee un post, no sé, se oye un podcast o veo un video en YouTube de la metodología ya, pero realmente implementarla y a cambiar el mindset es otra cosa. Entonces, digamos que, sobre todo cuando nosotros trabajamos este tipo de cosas, es hacer un learning by doing, porque hasta que uno no lo hace y no se estrella y no está viviéndolo, no se enfrenta a cosas. Y cuando uno empieza tampoco a interactuar, también nos empieza a dar cuenta que cada uno tiene un esquema mental súper diferente. Entonces es como nos empieza a integrar, como dice Dani, no solamente un tema de líderes, sino es hacia abajo, es al equipo de trabajo, e incluso hay muchas compañías que han hecho unos esfuerzos importantes en vincular en temas de agilismo también a sus proveedores, a sus aliados, a sus terceros, porque nuevamente yo puedo ir muy ágil como área, como equipo y ya estamos nosotros súper ágiles y hemos rodado, pero si el resto no está en la misma velocidad, eso es algo, digamos, que incluso hace unos años se enfrentaban las áreas de IT cuando hacían estos procesos de transformación, las áreas de IT iban veloces, pero entonces el de compras iba despacio, iba a otro ritmo, y entonces es bien importante, digamos, cómo empezar a integrarse, pero es algo donde estos mundos tan dinámicos nos están cada vez llamando más a tener este tipo de pensamientos, ¿no? Y a trabajar este tipo de metodologías. Bueno, creo que con esto damos por finalizada la charla. Mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado. A nuestros panelistas, mil gracias. Tienen los correos electrónicos, siéntanse en libertad de contactar a nuestros panelistas para seguir esta conversación. Este material va a estar disponible, la grabación va a estar disponible en nuestra página web. La presentación se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos y esperamos que nos acompañen en nuestros futuros webcasts. De nuevo, mil gracias por acompañarnos.